25 de septiembre de 1963, el pueblo dominicano fue sorprendido por un golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch, quien 7 meses antes había asumido como gobernante luego de haber ganado con el 59% en las elecciones de diciembre de 1962. El golpe militar fue encabezado por el coronel Elías Wessing y Wessing. El profesor Juan Bosch fue expulsado del país por los golpistas y recibido como exiliado por el gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, quien lo recibió con honores de jefe de Estado. No pasaron 2 años antes de que hubiera en nuestro país una rebelión del pueblo desatada el 24 de abril del 1965. El pueblo dominicano exigía el retorno al poder de Juan Bosch y la restauración de la Constitución del 1963, la más avanzada que había tenido la República Dominicana. Iremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Con el coronel Francisco Alberto Caamaño al mando, el pueblo tomó las calles. El 28 de abril del 1965 desembarcaron 42,000 soldados enviados por Estados Unidos para tratar de frenar la revuelta popular que exigía el retorno de Juan Bosch al poder. Páginas audiovisuales de nuestra historia. Lo vimos y lo vivimos en Radio Televisión Dominicana. Como acabamos de ver en el material audiovisual que presentamos, un día como hoy, 23 de septiembre, pero de 1963, un miércoles como hoy, además de esas casualidades históricas, Sergio, un miércoles como hoy, justo miércoles 23 de septiembre de 1963, se le daba un golpe o se ejecutaba un golpe de Estado contra el presidente constitucional de la República, profesor Juan Bosch, que fue además un golpe de Estado contra el pueblo dominicano, que lo había elegido con el 59% del electorado en las elecciones de 1962, por encima de sectores que armaron una campaña sucia contra el profesor Juan Bosch, incluyendo la Sacro Iglesia Católica. Y a 7 meses de haber gobernado, como mismo describió el profesor Juan Bosch, sobre el lomo de un tigre, a 7 meses de haber gobernado, de ya haberse promulgado la Constitución de 1963, la más avanzada que había tenido la República Dominicana hasta ese momento y una de las más avanzadas de Latinoamérica, un gobierno de 7 meses caracterizado por el respeto a las leyes, el respeto a la Constitución, la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados políticos en República Dominicana, de una política integral contra la desigualdad y la pobreza, de planes como la titulación masiva de tierras para el campesino, planes de educación. El profesor Juan Bosch hablaba en 1962-63 de alfabetizar al pueblo dominicano, la necesidad de alfabetizar al pueblo dominicano, de educar al pueblo dominicano, de reducir la desigualdad social. Y esto provocó en muchos sectores de la República Dominicana, en ciertos sectores de la República Dominicana, un descontento que terminó, que desencadenó un golpe de Estado militar en 1963, un día como hoy, Sergio, 23 de septiembre. Mira, interesantísimo, como tú vienes y mencionas el tema de que Juan Bosch quería trabajar el tema de la alfabetización y hubo que esperar 50 años, hasta el 2012, para que se continuase un proyecto tan sencillo y de tanta justicia social como eliminar el analfabetismo o llevarlo a menos de un 4%. O sea, ¿cómo es posible que se tuviese que esperar 50 años para eso? Y uno comienza a analizar cuáles fueron los sectores que llevaron a cabo ese retraso del desarrollo y esa regresión que significó ese golpe de Estado que, como tú acertadamente señalas, ocurrió un miércoles, igual que hoy, pero ya del año 1963. Ese funesto golpe de Estado se llevó al traste proyectos que, esto de marca país, con otra terminología, el profesor Juan Bosch
ya lo estaba trabajando cuando tuvo la visión, primero, de mandar a preparar un grupo de dominicanos y de rescatar una serie de valores y de identidades del dominicano, de la cultura dominicana, de nuestras potencialidades y de nuestro relato histórico. Juan Bosch tenía, y usted se da cuenta cuando ve su toma de juramentación, cuando él se tomó juramento como presidente, la visión internacional y de posicionamiento de República Dominicana frente a las hermanas repúblicas de la América Latina. Usted se da cuenta de cómo Bosch lo dice. Prácticamente reconstruir un país lastimado por una dictadura. Acabamos de salir de 30 años de dictadura y llega este gobierno progresista con ideas progresistas, con ideas de redistribución de la tierra, de redistribución de la riqueza, y entonces habían sectores que no estaban de acuerdo, que querían entonces que la riqueza que había expropiado, que se había quedado la dictadura, entonces se repartiera entre ellos. Sí, eso era básicamente, querían heredar a Trujillo sin ser Trujillo. Y mira cómo son las cosas. Esos mismos sectores que adversaron al profesor Juan Bosch, usted ve que todavía pululan por ahí. Hay hasta un nieto del tirano articulado con herederos de esos sectores, que usted los ve hablando de la República Dominicana, destruyendo de nuestra identidad y no construyendo ni aportando a que lo que está mal se mejore. Porque, ojo, una cosa es la crítica constructiva que se puede hacer para mejorar lo que hay, y otra cosa es la crítica destructiva, que lo que busca es hacer daño sin construir ni dejar nada. Entonces, en el caso de Bosch, es interesante ver cómo una huelga general de parte del empresariado, el llamado empresariado, porque hasta qué punto pudo ser empresariado gente que hicieron capital, muchos de ellos, o la totalidad de ellos, a expensas del trujillismo, y que no estaban acostumbrados a competir, porque muchos de ellos eran administradores y aspiraban a quedarse con los bienes de Trujillo, como tú señalas, y lo que no querían era una competencia. Pero también hubo unas manifestaciones supuestamente cristianas que de cristianas no tenían nada, y hubo gente, por ejemplo, que lamentablemente se sumaron a eso, algunos por cuestiones personales, como Juan Isidro Jiménez Grullón, que luego se arrepentiría toda la vida, firmaron un manifiesto apoyando ese golpe, apoyando esa barbaridad que sacó a un presidente que en tan solo 6 meses había comenzado a organizar el aparato productivo nacional, había comenzado a organizar el tema de las deudas. Como tú dijiste, comenzó el tema de la reforma agraria, porque entendía que República Dominicana tenía que producirse una reforma agraria que se viene a producir con el doctor Balaguer años después, con las leyes agrarias, pero de una manera parcial y trastocada, no de una manera integral que vinculara y creara asentamientos productivos y que vinculara a la persona que se le estaba dando la tierra con la producción. Algo que se está intentando hacer ahora, pero tenemos 50 años de retraso. Mucho se ha hecho por impulsar la educación y hacer de la educación uno de los pilares de inversión del Estado Dominicano, pero tenemos 50 años de retraso, y eso hay que decirlo porque hay gente que quiere volver a echar para atrás. Y usted se da cuenta cuando toma la coincidencia del discurso de aquel entonces con la coincidencia de muchos de los discursos de hoy. En el caso de Juan Bosch se le acusaba de ser comunista, cuando Bosch en ese momento lo único que estaba hablando era una democracia revolucionaria en el sentido de encauzar la justicia social. Demócrata a carta cabal. Un demócrata completamente, no tenía la más mínima influencia del comunismo en ese momento. Después hace un giro hacia el marxismo, pero inclusive hacia el marxismo no leninista. Pero en el caso de ese momento histórico, en donde Juan Bosch lo que entiende es que República Dominicana lo que necesita es un sistema que le dé oportunidades de justicia social a la gente, que elimine esa gran desigualdad, esa gran brecha que tenemos acá, y que el tema no era para echarle leña al fuego entre trujillistas y antitrujillistas, porque había gente que hablaba de salir con el látigo a perseguir a los trujillistas, pero no hablaba de erradicar el hambre. Y Bosch lo entiende y comienza a hablarte de que el tema aquí es de los tutumpotes y de los carros pescuezo largos, que la diferencia era entre los que tenían mucho y la gran mayoría del pueblo, que en ese entonces vivía en el campo, en el analfabetismo más grande y con condiciones de higiene que dice quítate. Ganímedes sabe muy bien allá en Mella cómo morían muchísimos niños de un llamado colorín negro.
Yo tengo tías y familiares que se le murieron 11 hermanos. Tengo una tía que tuvo 13 y se le murieron 11 hijos. Tuvo 14 y se murieron 11. No, es que no habían condiciones de higiene. Lamentablemente, esa tiranía trujillista significó, por un punto de vista, la organización del país e industrialización, pero a favor de Trujillo, no a favor de las grandes mayorías que eran los grandes desconocidos. Entonces, esa revolución social que intenta hacer Juan Bosch, esa revolución de darle comida al pobre, de establecer políticas y programas que eliminaran esa restricción a la educación, que hiciese que los muchachos no tuvieran que estar obligatoriamente en los conucos, porque era o conuco o nada, o sea, era el conuco. Otro tipo de trabajo, o conuco, otro tipo de trabajo. No, en la ruralidad era conuco pasar hambre, no era escuela, y te decían inclusive que para qué ir a la escuela si no iba a haber trabajo para tanta gente. Entonces, Juan Bosch estaba luchando con eso, y gente que le decía inclusive a los padres, mira, él lo quiere llevar a la escuela para hacerlo comunista. O sea, había toda una campaña de desinformación montada, que cuando tú tomas el paralelismo, pasa en el día de hoy, cuando usted se encuentra con que lo que se usa en muchos medios de comunicación es una campaña sistemática para llevar a la confusión al pueblo dominicano y que no sepa cómo elegir su destino y que se confunda, que cree que estamos peor que todo. El peligro de volver a un sistema que es excluyente, además. Un sistema que por 50 años, sin exclusión alguna, salvo alguna que otra política que no fueron integrales, como tú lo mencionas, excluyente de la educación. O sea, tuvimos que esperar 50 años para que eso que decía el profesor Juan Bosch en el 1963 se materializaba con una política integral y de participación ciudadana además, porque hay que destacar que el Plan Nacional de Alfabetización es algo integral desde que nace desde el gobierno como política de Estado, pero que se integra en la sociedad, que son los mismos compañeros que están enseñando a las personas a leer y a escribir. Tuvimos que esperar 50 años también para que se aplicara, o todos los años del mundo, para que se aplicara la tanda extendida. Tuvimos que esperar desde 1996 hasta 2013 para que se aplicara el 4% del Producto Interno Bruto para educación. Tuvimos que esperar todos los años también para la universalización, para iniciar la universalización de la salud. Estamos hablando de la construcción y reconstrucción de más de 50 centros hospitalarios que tenían 40, 30 y 50 años, que no se les pasaba una mano de pintura, que no tenían equipos necesarios para atender a las personas. Y si bien es cierto que avanzamos un tanto en un trecho específico en Seguro Nacional de Salud, en la creación del SENASA, ha sido en estos gobiernos, a partir del 2012, que se ha impulsado eso verdaderamente y que se ha visto el impulso del SENASA y de las farmacias del pueblo. Tantas políticas públicas que tuvimos que esperar tanto tiempo y que hoy son conquistas del pueblo dominicano, que hoy son conquistas nacionales. Tuvimos que esperar tanto tiempo para ver ambulancias, un sistema integral como el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Y como tú dices, entonces son estas mismas personas que vienen con un discurso desgastado, que tuvieron la oportunidad de decirle al pueblo dominicano, de mostrar al pueblo dominicano que se pudo haber hecho no en 50, sino en 40 años, en 35 años. Y con el apoyo de los mismos sectores que dieron el golpe en aquella ocasión. Mira, el profesor Nelson Espinal Báez, en un artículo que sale en el periódico Diario Libre, valga el anuncio, hace un interesantísimo análisis, donde él plantea cómo es posible que a esta altura del juego un equipo político haga una apuesta de cuál de los dos candidatos va a ganar las elecciones primarias, una apuesta económica, y que la respuesta de ese otro equipo sea triplicársela, o sea, como si fuera una cuestión de juego de azar. Y habla específicamente del señor Hipólito Mejía y Luis Abinader. El equipo externo de Luis Abinader le hizo una apuesta económica de que ellos ganaban la primaria con tanto, y el equipo de Abinader se la replica. O sea, no hay un compromiso con las causas ciudadanas, sino de quién va a ganar, y hacen una apuesta en términos económicos, olvidándose de lo que tú señalas. De lo que aquí se está jugando es quién de ellos va a continuar
las visitas sorpresa. Por ejemplo. ¿Quién de ellos va a continuar? Y cuando hablo de visitas sorpresa, hablo del proceso que explicaba Tamara hace un momento, de que se vaya donde el campesino, se identifique una problemática, se le incite hacia la asociatividad y se le pase por las diferentes instancias del Estado para fortalecer lo que ellos hacen como ciudadanos y lograr que por sí solos tengan rentabilidad. Fíjense que estamos hablando de 20 programas que salieron de la visita sorpresa que ya están rumbo a la internacionalización. Entonces, esta gente no me está hablando de eso. Y el otro sector tampoco me está hablando de darle continuidad a todas las políticas públicas que, como señalábamos ahora, tienen 50 años de retraso. No, lo que me están hablando en este caso es de hacer una apuesta de quién la tiene más grande de ellos dos, quién gana de ellos dos esa apuesta económica, y el otro está hablando de que va a arrasar y que están cogido carajo. Y yo me quedo pensando, pero ven acá, ¿dónde está la propuesta que a nosotros como ciudadanos nos garantiza la continuidad de la política pública y la continuidad de eso que promete la Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, Sergio, ya tenemos que despedir por hoy. Usted manténgase en sintonía con el canal 4RD porque hay mucho más que compartir aquí en la agenda de Ojalá del día de hoy, la agenda económica y la agenda de cita cultural que en un momento viene.